Saludos cordiales, hermanos. Que el Señor les bendiga. Reciba un cordial saludo a nombre mío. Soy el pastor Pablo Gutiérrez, rector del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, y tengo el alto privilegio de poder ser el conductor de este tiempo que la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para ser edificados a lo largo de este tiempo. La actualización ministerial que hoy nos convoca tiene por énfasis el ministerio presente y futuro de la Iglesia, tendencias y prioridades. Y en esta tarde vamos a disfrutar de dos temas que vamos a irlos presentando progresivamente. En la primera parte tendremos el tema de decadencia en la evangelización, presentado a cargo del pastor David Mutre. Luego haremos la presentación formal de él como expositor. Y luego en el segundo tiempo estaremos escuchando el segundo tema, que tiene por énfasis espiritualidad creciente en las generaciones más jóvenes. Lo hará el pastor Alex Fajardo. Con esto en mente y antes de ir a la oración, hermanos, quiero dejar Filipenses capítulo 4, versículo 9 en sus mentes y también en la mía. Y por qué no decirlo en nuestros corazones, dispuestos precisamente a que puedan recibir este tiempo de capacitación. La palabra del Señor dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que nuestro corazón se disponga a ser bendecidos a lo largo de este tiempo tan especial que el CLA ha preparado para cada uno de ustedes. Vamos a orar al Señor y juntos allí le invito a que usted también cierre sus ojos y pongamos este tiempo en las benditas manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ore conmigo, por favor. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesucristo, porque has pensado en nosotros desde la eternidad. Y Señor, porque pensaste en cada uno de nosotros, nos diste la salvación y también has permitido que hoy, aquí, en este momento, nos encontremos, Señor, nos concentremos con la firme intencionalidad de ser desafiados por tu palabra. Ser desafiados, Señor, a través de la exposición de estos siervos tuyos, Señor, que no solo se han preparado, han dado fruto en el ministerio, sino que también sus vidas nos inspiran a poder seguir adelante. Señor, queremos presentar todo este tiempo que la Confraternidad Latinoamericana y la Alianza ha preparado para bendecir a los consiervos en distintas partes de América Latina. Señor, con un corazón ávido de poder ser orientados, de poder interactuar, de poder ser ministrados por tu palabra, queremos acercarnos a este tiempo y esta tarde. Acompáñanos, Señor. Que de principio a fin tu presencia sea manifiesta en todo este momento de capacitación. Y Señor, que no solamente celebremos el aprendizaje, la capacitación conjunta, sino también la hermandad que nos une como una sola familia de la Alianza en toda América Latina. Señor, que tu nombre sea glorificado también de esa manera. Llena con tu Espíritu Santo, con poder a nuestros expositores de esta tarde, para que podamos recibir pan del cielo a través de ellos. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y juntos decimos amén. Amén, hermanos. Antes de continuar con el programa y que podamos escuchar brevemente un tiempo de alabanza con el himno En Jesucristo, Fuente de Paz, cargo del coro de la Iglesia Alianza Central y Milagro, recordarles, hermanos, que por favor coloquen sus nombres y el país de procedencia allí justamente en el icono de sus cámaras, por favor. Queremos conocerles, así que ténganlos presente allí. Bien, nos preparamos, hermanos, para que podamos juntos escuchar y también entonar este himno. En Jesucristo, Fuente de Paz, a cargo del coro de la Alianza Central de Milagro, Ecuador. Adelante, hermanos. Sol
Muy bien, hermanos, después de haber escuchado y regocijado en el corazón, hermanos, con este himno precioso que estoy convencido que a muchos de nosotros nos trae recuerdos de la infancia, la adolescencia y el caminar cristiano, queremos disponernos precisamente a que podamos ir a la primera presentación de esta tarde. Recuerden que estamos en la actualización ministerial 2025, que el CLA tiene para cada uno de nosotros como iglesias de la Alianza en América Latina. El énfasis que tendremos en esta tarde es el ministerio presente y futuro de la iglesia, tendencias y prioridades. Y la primera disertación tiene por título Decadencia en la evangelización. Estará a cargo del pastor David Mutre. El pastor David Mutre es presidente de la Alianza del Ecuador desde el año 2008. Cuenta con una amplia y sólida formación teológica y ministerial, incluyendo un doctorado honoris causa en ciencias de la religión. También lleva presidiendo la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza desde el año 2016. Es también un siervo fiel al Señor junto a su familia en la Alianza Central de Milagro como pastor principal. Y queremos decirle al pastor David que es un placer tenerle esta tarde acá. Gracias, pastor. Bienvenido. Compártanos lo que Dios ha puesto en su corazón. Recuerden, el énfasis de esta primera disertación tiene que ver con la decadencia en la evangelización. Adelante, pastor David. Bienvenido. Gracias, Pastor Pablo Gutiérrez, hermano rector del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, y hermanos consiervos y consiervas. Para mí es motivo de mucha alegría compartir este tema importante. Creo que es un tema pertinente. Y en estos días hemos estado orando al Señor por todos los que vamos a participar de estos webinars y de quienes van a compartir diferentes temas. Son 4, hoy el primero, y para cada tarde y noche 2 expositores. Y a mí me ha tocado, con la gracia del Señor, el tema la decadencia en la evangelización. Quiero que leamos una porción de Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17. Es un tema triste, pero también un tema que nos va a animar mucho a volvernos de todo corazón a Dios y a su bendita palabra, si no lo estamos haciendo con fidelidad. Dice Romanos 10, 13 al 17, porque todo aquel que invocare, invocar significa pedir auxilio, todo aquel que pida auxilio al nombre del Señor, en el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Ahí los pies habla de actividad, habla de caminar, habla de ir. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quisiera yo hablarles de 2 cosas, hermanos, en esta tarde y noche. La primera, algunas causas de la crisis de evangelización en Latinoamérica, o algunas causas para la decadencia en el área de la predicación del evangelio. Algunas, porque son muchísimas. Y en segundo lugar, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo volvernos a la evangelización? ¿Cómo hacer? Primero veamos las causas, y el Señor me ha guiado a compartir, entre otras, 7 causas. La número 1,
el enfoque en los ministerios internos, más que en hacer discípulos. Hermanos amados, la iglesia está muy ocupada haciendo muchas cosas, pero no haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, discípulos. Mucha actividad ministerial, cultos, programas, eventos, comités, juntas. Conozco testimonio de creyentes saliendo de iglesias activistas y las iglesias permanecen del mismo porte. Pensemos en una hermana que se llama así, presidenta de las damas, maestra de la escuela dominical, es diaconisa, también es parte de la comisión del arreglo del templo y hace una serie de cosas. Esa hermana va a tener problemas hasta con su cónyuge, si se trata de un no creyente. Y también sus hijos van a quedar descuidados. Mucha actividad. Y los creyentes suelen con mucha alegría testificar que ahora su círculo de amistad son los miembros de la iglesia, y eso es cierto que es hermoso. Pero qué pena que vayamos perdiendo contacto con las personas que son nuestro objetivo. Y decimos nosotros cuando vamos en un avión, lindo fue el viaje, me tocó un hermano, qué lindo fue. Pero mejor hubiera sido un no creyente, para que le prediquemos durante las 4 horas de viaje o 5 horas de viaje. Somos muy dados a la actividad. Hermanos y hermanas, actividad no es igual a efectividad. Toda mi vida he mantenido como convicción esta verdad. Ser activo no es ser efectivo. Nosotros procuramos en la iglesia en la que servimos con mi esposa y mi familia que la iglesia tenga el menor número de actividades posible para que las personas puedan disfrutar de la vida abundante, para que pueda disfrutar la esposa con su cónyuge, el esposo con su esposa, y disfrutar con los hijos. Y que cada uno sea un testigo donde se encuentra. Miren ustedes, Marta muy ocupada en muchas cosas que eran buenas, pero María eligió lo importante, que se requiere más intimidad con el Señor que actividad. Siempre dicen, oye, ese pastor, qué activo que es, desde la madrugada hasta la medianoche. Sí, pero ¿es efectivo? Mucha actividad. En segundo lugar, se ha formado una cultura religiosa donde los creyentes asisten para recibir, pero no para dar. En una iglesia en la que todo sucede en el templo, los nuevos creyentes también se acostumbran al templismo. Todo sucede en el templo, todo entre creyentes, y la gente perdida sigue como está. Parece increíble, pero alrededor del templo hay familias que nunca han oído el Evangelio. Y puede ser que también alrededor del seminario bíblico, de un seminario bíblico donde se forman obreros, puede que esas personas nunca hayan oído el Evangelio. En la iglesia en la que me honro en presidir y en servir ya 34 años, hay varias familias que vivían décadas junto a un templo evangélico y nunca les predicaron el Evangelio. Y nosotros con estas reuniones que tenemos en las casas, solo para predicar, no son iglesias en las casas, sino vamos a las casas a predicar por los colegios, las universidades, por todos lados. Entonces, para un nuevo creyente, ¿qué es la iglesia? Con lo que se encuentra. Y si van a una iglesia donde solo sentados, ¿se acuerdan que hubo un tiempo que decían en los buses solo sentados? Así también la iglesia, solo sentados. Los creyentes vienen, se sientan
Decía un hermano acá de la iglesia un poco con humor, que son hermanos banqueros, siempre están en el banco, pero no están cumpliendo su tarea evangelística. Los banqueros. Y esa cultura va pasando de generación en generación. La iglesia, 30 años y 30 creyentes. Hermanos queridos, un pastor es una persona a quien le dan un macho y una hembra. Y esa pareja de animalitos se reproducen, se multiplican. Una iglesia saludable, Dios la multiplica de manera integral. No por el trabajo del pastor, sino por el trabajo de toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que ser movilizada. Cuando yo voy por una iglesia y me dicen, oye David, mira, aquí tenemos el ministerio de evangelismo. ¿Qué ministerio de evangelismo? Dice, también tenemos el ministerio de oración, pero sí, toda la iglesia tiene que orar. Pero si toda la iglesia tiene que predicar el evangelio, dice, te presento al ministerio de evangelismo. Y uno se pregunta en la Biblia, la palabra de Dios, ¿dónde hay un ejemplo de esto? Entonces, hay una cultura religiosa, eso es lo segundo. Tercero, debilidad o poco discipulado bíblico. No hay nada mejor como leer, interpretar y aplicar directamente la palabra de Dios. Qué hermoso es hacer con los nuevos creyentes un estudio de sus responsabilidades y ponerle en la mente esa verdad espiritual que el creyente es un embajador, que ahora que es una nueva criatura, debe ser un testigo. Ay, dicen algunas personas que estudian en el seminario, dice, no sé, estoy orando a Dios para que cuando termine el seminario no sé qué hacer. Oiga, no sabe qué hacer. Increíble, increíble. Pero si la persona que viene a Cristo, de una tiene que comenzar a contar su testimonio. Más luego les quería presentar un himno que siempre cantamos, porque la himnología, lo que llamamos la liturgia de la iglesia, también ayuda, inspira, anima a la congregación a predicar. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Recuerdo un antiguo coro que se cantaba por Latinoamérica. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que tu Salvador hizo por ti y dice, testifica, testifica, habla cada uno. Poco discipulado bíblico. Ustedes saben que los libros y los manuales son muy buenos, pero muchos de ellos tienen la carga, la inclinación y permítanme decirle a veces el sesgo del autor. Claro, pues si yo escribo un libro, yo le voy a poner mis inclinaciones. Pero por eso mi propuesta siempre es, estudiemos la palabra del Señor y estudiemos también otros libros. Me contaban de un seminario que el maestro manda a leer 1000 páginas de otros libros y ni una página de la Biblia. ¿Qué les parece? Entonces van a salir como los curas. Full teología, full filosofía, cero Biblia, cero. 1000 páginas y unos autores terribles. Y yo le pregunté, oye, mi hija, ¿y cuántas páginas de la Biblia? Ni una, pastor. 1000 páginas de otros libros, hermanos. Que lean 1000 páginas de la Biblia y una de los otros libros. Y veremos el resultado. Debilidad. Poco discipulado bíblico. Número 4. La pérdida de credibilidad en los líderes y en los creyentes que no muestran el carácter de Cristo.
el no mostrar el carácter de Cristo en la vida diaria. Ay, hermanos, yo con temor y temblor digo todo esto. Dios me guarde a mí, a mi amada familia, y oro por todos ustedes aquí conectados. Pero las deudas morosas no predican. ¿Cómo le vamos a predicar al gerente del banco si cada vez el banco tiene que estar llamando porque no hemos pagado el dividendo a tiempo? Es que cada creyente es un testigo, un embajador. El mecánico cristiano arregla el vehículo como ninguno. El médico cristiano es el mejor, es honesto. Hoy, hermanos, ¿ustedes han encontrado un abogado fiel? Seguramente que sí. Pero sí que tiene que buscarlo entre miles. Pero miren, un abogado honesto, fiel, predique el evangelio con su testimonio, con su vida. Un carácter como el de Jesús. Yo no sé. Tantos piensan en el discipulado como enseñarle una clase. Van de una lección a otra, pero no. Discipulado tiene que ver con formar el carácter de Jesús en los nuevos creyentes. Yo siempre les cuento una de las experiencias a una familia que yo estaba discipulando, recién conocieron al Señor. Llegamos a la lección del perdón y les pregunté si ellos tenían con alguna persona dificultad. Y me dijeron, sí, con los vecinos. No nos hablamos. Le dije, tarea para el próximo jueves, pedirle perdón. Y el siguiente jueves no cumplieron con la tarea. Segundo jueves, volvimos a tratar el perdón. La tarea es, pidan perdón. No lo hicieron. Tercer jueves, me dice, ¿y hasta cuándo va usted a seguir con la lección del perdón? Hasta que la pongan por obra, pues. Yo voy a seguir hablándoles del perdón hasta que pidan perdón o hasta que me voten de esta casa. No digo, no lo vamos a votar. Y la tercera ocasión, pidieron perdón, aprendieron a pedir perdón. Y hoy esa familia a la que pidieron perdón es parte de la iglesia, del Señor. Conocen a Jesús como Salvador. Es la formación del carácter de Cristo. El testimonio predica, el testimonio grita. Hermanos queridos, creyentes que incursionan en la política, y eso está muy bien, pero tienen un testimonio horrible. Lo mejor que podrían hacer es decir que no son seguidores de Cristo. De eso sí, lo mejor. Porque son exactamente como los demás. Por supuesto, con honrosas excepciones. Número 5. La influencia del humanismo. ¿Qué es humanismo? Todo centrado en el hombre. Como cuando uno oye a los presidentes latinoamericanos. Dice, le vamos a dar pan, le vamos a dar luz, le vamos a dar ropa, le vamos a dar carreteras, le vamos a dar estudio. Todo centrado en el hombre. Pero su espiritualidad, cero. No hay quien busque a Dios. Humanismo. Secularismo. Ese pensamiento dual que hay entre nosotros los cristianos, como pensaban los griegos. ¿Qué decían los griegos? El alma, el espíritu, eso es bueno. Pero el cuerpo no. Dicen ellos, el cuerpo es la tumba del alma. Entonces ellos enseñaban que con el cuerpo se podía hacer lo que quiera, pero Pablo dice en Romanos 12 que el cuerpo tiene que ser presentado como sacrificio vivo, santo, a Dios, así como los sacrificios en el Antiguo Testamento era un animal sin tacha. El cuerpo no es para la fornicación. Este cuerpo no es para emborracharlo. Este cuerpo no es para el adulterio. Yo recuerdo cuando era, puedo decir más joven que ahora, era muy joven. Y nos decían los guías espirituales, los pastores, bien, vamos a tener un retiro de un día. En la mañana vamos a tener la parte espiritual y en la tarde vamos a jugar.
Y en la cancha nos podíamos patear, podíamos empujar al otro. En la mañana lo espiritual, oración y un tiempo de lectura y meditación bíblica. En la tarde puñeta y patada. Hermanos queridos, la vida cristiana es exactamente igual en todas partes, donde quiera. También los hombres y las mujeres en su alcoba. Allí está Cristo. En todo lugar tiene su proceder. Es santo en la playa, es santo en el baño, es santo en la cama, es santo cuando maneja, es santo cuando nadie lo ve. En todo momento es como Cristo. Y esa dualidad, esa separación entre lo espiritual y lo material, es una sola. No tenemos un comportamiento en el templo y otro comportamiento cuando salimos del templo. ¿Cuántos hijos ven esa dualidad en sus padres? En el templo, levantando las manos al Señor, y llegan a la casa, el esposo le grita a la mujer, y la mujer irrespeta a su marido. Y el padre empuja al hijo y le da un puñete. Y luego viene la comida, al mediodía el domingo, pastor asado. Criticar al pastor durante todo el almuerzo. Eso pierde brillo y hace que la evangelización vaya en decadencia. Y entonces tenemos el humanismo, tenemos al secularismo y también tenemos al relativismo. ¿Qué es el relativismo? Niega la existencia de verdades absolutas, como el Evangelio. El Evangelio es verdad absoluta. Cristo es la verdad absoluta. Hermanos, la vida, la palabra de Dios, es verdad absoluta, es inerrante, es respirada por Dios, soplada por Dios. La bendita palabra de Dios. Muchos son los jóvenes que ven la iglesia como irrelevante. Son absorbidos por las redes sociales, por ideologías y entretenimientos. Los jóvenes tienen que ser muy bien cuidados. Y solamente sugiero, está bien, le buscan, dice, a los jóvenes tienen que cuidar un pastor de jóvenes. Y uno busca eso en la Biblia y dice, ¿dónde encuentro esto? Dice que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, que toda mujer anciana debería tener un grupo de discipulados con jovencitas y con las jóvenes casadas. Y los hombres ancianos, que no se refiere viejos en edad, no, sino con madurez espiritual, con un carácter como el de Cristo, deberían estar enseñando a los jovencitos. Pero un joven inexperto guiando a otros jóvenes inexpertos. Bueno, alguno dirá, el David Mutra es anticuado. Para que, bueno, les digo que tenemos 500 jóvenes en la iglesia, cuidados por adultos. Y los jóvenes cantan himnos, y los jóvenes leen la palabra del Señor. Yo me maravillo viendo sus Biblias marcadas, llenas con anotaciones. Cada uno lleva su Biblia, aunque tiene cada uno 5 teléfonos celulares, pero van con su Biblia. Y ahí van anotando lo que el Señor les va hablando, poniendo ahí la interpretación correcta al lado del texto cuando se lo va estudiando. Es maravilloso. Yo recomiendo que el pastor principal se encargue de los jóvenes y se encargue de los niños. El anciano está terminando su carrera, el joven la está comenzando. Y no hay que descuidar nunca a los ancianos, porque todos vamos por ese camino. Pero los jóvenes, ellos tienen muchos años por delante para influir. Entonces ahí le ponen un pastor jovencito para que cuide a los jovencitos.
Y ese muchacho también necesita ser pastoreado. Está bien, pero ustedes pueden pensar diferente, yo no tengo ningún problema. Y punto número 7, muchos creyentes no han experimentado un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo van a amar? ¿Cómo vamos a amar a nuestros vecinos, familiares, amigos? ¿Qué les vamos a hablar del amor de Cristo si no lo conocemos? Hermanos, dice el Evangelio según San Marcos y el capítulo 1 y los versículos 14 y 15 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que guiar a la gente para que se arrepiente de sus pecados y crea en Jesús y pueda creer en el Evangelio. A mí me agrada mucho esa escena de los dos malhechores crucificados junto a Jesús. Un ladrón a la derecha, el otro hombre muy malo a la izquierda. Y dice que los dos le injuriaban. Pero luego que Jesús dijo la primera palabra, la primera frase, uno de ellos cambió de opinión. Y mientras el otro injuriaba, le dice: ¿y ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Y miren el arrepentimiento, ¿qué consiste? Dijo ese malhechor: nosotros estamos aquí porque nuestros hechos, nuestra vida mala, merece esta cruz. Ahí él reconoció que era culpable, porque la paga del pecado es muerte. Pero digo, ¿cuántas personas que levantan la mano, se ponen de pie, pasan adelante, le damos un folleto, lo anotamos? ¿Realmente esas personas reconocían que merecen la muerte? Cuando predicamos el Evangelio, tenemos que decirle: oye, tú mereces la muerte, porque tú has pecado, la paga del pecado es muerte. Ah, no, es que eso es muy fuerte. Se va, pero se va. Pero es que tiene que haber una transformación. Y luego dijo ese malhechor, dijo: acuérdate de mí, dijo a Jesús, cuando vengas en tu reino. Él dijo: tú y yo hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero este que está aquí en el centro, ningún mal hizo. Y acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo amó, lo perdonó, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora hay unos predicadores por ahí latinoamericanos, bueno, no he visto a ninguno de la Alianza, que dicen que Cristo murió por los elegidos. Oye, qué cosa terrible, que Él no murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice Pedro, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro y Judas Iscariote hicieron lo malo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pedro se arrepintió, Judas no. Miren, los dos actuaron con insensatez en 1 de Samuel, capítulo 25. Con insensatez actuó Nabal. Pero también David, que iba ya con sus 400 hombres a matar a todos. Pero ¿cuál es la diferencia entre David y Nabal? David, el hombre conforme al corazón de Dios, se arrepintió, pero Nabal no, murió en sus delitos y pecados. Y Saúl también podía arrepentirse, pero no notamos que ese hombre se haya arrepentido. David, en cambio, pecaba y se arrepentía, y no decía, él siempre decía: yo pequé. Por eso es el hombre conforme al corazón de Dios. Hay que guiar a las personas a que reconozcan que merecen la muerte. Algunos se van a poner un poco enojados, pero tienen que reconocer que la paga del pecado es muerte. Pero también pueden poner su mirada en Jesús y reconocer que el justo Cristo murió en la cruz por nosotros los injustos. Él murió como mi sustituto. Yo me llamo David Mutre,
tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano, pero hermanos, les aseguro que pequé. Yo he pecado. Y yo cuando era pequeño me arrepentí, me puse de rodillas delante de mis padres y dije, Señor, me siento atormentado porque he pecado contra ti. Y yo merezco la muerte, pero perdóname. Y desde allí el Señor cambió mi vida. Y claro que uno sigue pecando porque seguimos con esta vieja naturaleza. A veces pecamos, pero ahora tenemos la confesión, confesamos nuestros pecados. Yo creo, hermanos, que en cierto modo hay una decadencia del evangelio o de la evangelización. Una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento siempre va a compartir la vida nueva que vive. Pero el que ha sido reformado dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nueva, es otra persona, no es reparada. Ustedes saben que una cosa es ponerle a un carro un motor nuevo y otro es reparado. Y más si le pone repuesto chino. No, pues. Es otra persona, es un nuevo motor, no reparado. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esa persona que ama a Dios, que es apasionada por Dios, siempre va a hablar. Es como su estilo de vida, como orar, es como respirar. Siempre va a estar contando su testimonio y predicando el Evangelio. No hay que ponerle en ningún ministerio, hermanos. Miren, predique el Evangelio a su peluquero. Cuando ya se convierte el peluquero, vamos a otro peluquero. Le predique el Evangelio a su mecánico. Cuando ya se convierte el mecánico, vamos a otro mecánico. Al gerente del banco. Le predicamos al abogado, al vecino, a la vecina, al que va al bus, al de la tienda. A toda persona con quien entramos en contacto. Que cada uno sea un testigo. ¿Pero cuándo? Cuando está viviendo esa vida abundante con Cristo Jesús. ¿Cómo volver, hermanos y hermanas, a la evangelización? Yo quería compartirle unas 4 cosas. La primera, siempre meditar en la obra integral de Jesús. En el Evangelio según San Mateo, yo sé que lo conocen de memoria este texto, el capítulo 9, los versículos 35 al 38. La obra integral de Jesús. Su misión, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades. Pero él recorría, pues, hermano. Y nosotros, con el templismo, tenemos colegas pastores que le han hecho 7 oficinas para que los pastores pasen encerrados 8 horas allí en oficina, con tentaciones, mirando qué cosas en la computadora. Pero no, pues esos 8 pastores hay que mandarlos afuera para que vayan a recorrer. ¿Para qué oficina? Mire, José, ¿acaso Jesús hizo 12 oficinas para cada apóstol? Nada. En el camino iban predicando cada uno. No, nosotros hacemos cosas súper equivocadas. Entonces dice que él recorría, y él recorría con los 12. También estaba Judas allí, porque también lo llamó. Recorría todas las ciudades y aldeas, haciendo 3 cosas: enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hoy hacemos lo mismo. Enseñamos, predicamos y oramos por los enfermos para que el Señor los sane, directamente usando a los médicos, la medicina natural, algún remedio casero. O Dios también puede decidir mantener enferma a una persona. Su compasión en el verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Yo sé, hermanos, que todos ustedes han estado en las ciudades grandes y no sé, nos invade en el corazón una profunda tristeza viendo esas multitudes. Yo recuerdo cuando el pastor presidente mundial Ari Bardwin nos llevó a esos países como Egipto, Turquía, esos inmensos templos abarrotados de gente perdida.
Y ahí uno se identifica con el Señor. Compasión, dice de ellos. ¿Por qué? Porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Ni siquiera está tomando en cuenta aquí el Señor que en ese tiempo vivían subyugados a Roma. No, no tenían un pastor espiritual. Porque esos fariseos, saduceos y escribas se habían vuelto religiosos y legalistas hasta la médula y los huesos. Ellos decían, pero no hacían. Su compasión, su evaluación. ¿Cuál fue su evaluación? En el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, la gente es mucha, mas los obreros pocos. Mas los obreros pocos. Miren lo que decía Spurgeon. Ministros hechos por hombres son inútiles. ¿Cuántos ministros hechos por los hombres? Dice, son inútiles. No usan la hoz. La hoz es la herramienta para cortar el trigo y para cortar la cebada. No usan la hoz. Y más si los encerramos en la oficina. No hay que contratar pastores, pero para que vayan casa por casa, colegio por colegio, universidad por universidad, y vayan fundando nuevas iglesias. ¿Para qué más? Para decir que tenemos un equipo pastoral, como tienen otros. Es para predicar el evangelio. Es para ser discípulos. Y dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y está ahí la salvación de Jesús en el 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Hermanos, esta palabra envíe es una palabra griega que se pronuncia ekbalé. Aquí la tengo yo, miren, en el interlineal. Es la misma palabra que se usa para echar fuera a los demonios. Lo que está diciendo es esa palabra allí que envíe significa échalo fuera, porque nos acomodamos en el templo y más ahora que tenemos lindas sillas, aire acondicionado, uy, tremenda full pantalla. De ahí nadie se quiere mover, pues. Entonces lo que está diciendo el Señor es expúlsenlos, así como se expulsa un demonio. El demonio no quiere salir y el creyente no quiere salir. Entonces la misma palabra aparece luego en Mateo 10:8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. Aquí está. En el interlineal griego. Échalo fuera. Ay, esos pastores hay que echarlo fuera, los líderes hay que echarlo fuera. Pero ¿cómo lo vamos a echar fuera si los tenemos entretenidos todo el día, todas las noches, todos los fines de semana en el templo? Lo que está diciendo es, échalo fuera, empújalos para que vayan a predicar. Porque la tendencia es quedarnos cómodos donde estamos. Ekbalé es la palabra. Es la letra, ahí está la letra epsilon, kappa, beta, alfa, lambda y eta. Échalo. Dice un hermano, lárgalo. Y cuando uno manda a un pastor para que vaya a fundar otra iglesia, va medio enojado porque dice, acá esta iglesia estaba cómoda, mi salario, todo. Pero todos comenzamos, pues nosotros con Isabel comenzamos con unas poquitas ovejas. Y hoy hay un rebaño inmenso. Hoy es lindo lo que Dios ha hecho. Pero 34 años de trabajo, de predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio y enseñar la Biblia. Ekbalá, hermanos, ekbalá es échalos, empújalos. Segundo, hay que enseñar y obedecer la gran comisión. Y ahí mismo en el Evangelio según San Mateo. Recuerden, hermanos,
La gran comisión no es ir, la gran comisión es hacer discípulos. Y hacer discípulos es formen el carácter de Cristo en los nuevos creyentes. Y claro que ahí en Mateo 28, 19, 20 hay 3 gerundios. ¿Cómo hacemos discípulos? Yendo y mientras vamos le predicamos a toda criatura. Dice, soy parte del ministerio de evangelismo. ¿Pero qué pues? Si cada uno predica donde está. El médico hace discípulos predicando el evangelio a los pacientes. Cada uno, el arquitecto a sus albañiles, el agricultor a sus trabajadores, el dueño del restaurante a sus comensales, el maestro a todos esos 40, 50 estudiantes. Cada uno hace discípulos de esta. Recuerdo un doctor se convirtió una vez, me dice, Pastor David, aquí estoy para servir, ¿debo renunciar a mi trabajo? No, le dije, hermano, ¿qué no tiene que renunciar? Sigue en su trabajo, predique el evangelio a sus pacientes y ore para que Dios los sane. Usted como médico ore para que el Señor los sane. Usted haga discípulos, yendo que cada uno predique y se terminan los ministerios de evangelismo. Ya no hay necesidad, porque cada uno predica y cada uno viene trayendo. ¿Se acuerdan? Antes habían los hermanos que venían, dice, Pastor David, aquí le traigo, dice esta persona, para que me le haga la oración. Para que me le haga la oración de arrepentimiento. Yo no tengo que hacer ninguna oración. Usted, hermano, predíquele. Usted guíelo para que confiese su pecado. No, dice, le traigo para que usted me le ore. Para que usted me le ore. Más trabajo. Yo también hago lo mismo. Usted puede hacer exactamente lo mismo que yo. Y está bien, los hermanos lo llevan por ahí a un cuarto, le dan una cosa, le anotan el nombre. Todo eso está muy bien, hermano. Pero les aseguro que si una persona nace de nuevo, sigue a Jesús. Y a ese que se ha convertido hay que bautizarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ese que se ha arrepentido y se ha convertido y se ha bautizado, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñarle la Biblia, de Génesis y Apocalipsis. ¿Y qué más, Pastor David? Nada más. Eso nomás hay que hacer. Es que cada uno predique, se los bautiza y se les enseña la Biblia en grupo pequeño. Y hermano, y hay esta cosa como que, ¿y a las mujeres qué tema le vamos a dar? Dice, vamos a darle de Sara, vamos a darle de Eva. Y las mujeres se la agotan rapidito. No, pues, enséñale toda la Biblia. Vaya enseñando toda la Biblia. Y a los jóvenes, me dice a mi pastor, un libro para los jóvenes, los 66 libros. No, un libro, alguna cosa para los jóvenes. Toda la Biblia a los jóvenes. Si Dios le habla a los jóvenes con Génesis, con Éxodo, con Levítico, con Números, con Primero de Samuel, con Segundo de Samuel, con Cantar de los Cantares, con todo, es para todo. Dice, y algún libro especial para las parejas. Toda la Biblia, toda la palabra, todo el consejo de Dios. Y nosotros nos complicamos terriblemente. Formamos grupos. Y uno dice en la Biblia, ¿dónde está todo esto? Bueno, estoy un poco angustiado. Entonces hay que hacer 3 cosas. Mientras vamos, predicamos. A esos que se convierten los bautizamos. Y a esos que se bautizan se les enseña la Biblia. Y luego termina diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, quiero terminar. La cuarta cosa, según a los Corintios 5, 17 al 21. Busquemos en 2 Corintios 5, 17 al 21. Pero vamos a leer 2 versículos. 5, 17 de 2 a los Corintios. Ustedes lo conocen de memoria ese texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una criatura reparada.
Verán que un auto reparado no es igual que uno nuevo, un 0 kilómetros de paquete. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no más el soborno. He aquí, todas son hechas nuevas. Y hermanos amados, el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es el remedio? Predicar el Evangelio. Guiar a la gente para que se arrepienta, que se conviertan. Cristo cambia su vida. Y que ese nuevo creyente sea un testigo hasta la muerte. Un embajador. ¿Quién es un embajador? Es una persona que representa a su presidente en otro país. Es un hombre o mujer que representa a su país en otro lugar. Y nosotros representamos a Cristo. Somos representantes del cielo. Como si Cristo hablara por medio de nosotros. Somos embajadores. Eso digámosle a la iglesia, que cada creyente es un embajador y que cumpla su rol de embajador. Les decía que la himnología ayuda mucho. Miren, tengo el himnario de la Alianza. Los jóvenes cantan himnos en la iglesia, los niños cantan himnos. Y gracias a Dios por toda la música nueva que va saliendo. Pero estos himnos, ¿qué contenido que tienen? Dice el himno número 255. 255. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivie el dolor, torna su llanto en solaz. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure. Fulgurar es brillar, resplandecer, relucir. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Dice la segunda estrofa, cuenta la historia de Cristo y su amor, y de su cruz el poder. Muestra en tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme una fuente de bendiciones. Y la himnología influye mucho en el cerebro del niño y del joven. Hay una canción bonita también que se oye, no te quedes callado, porque alrededor nuestro hay mucha gente que necesita oír del Señor. Hermanos, prediquemos el Evangelio, ustedes y yo, y encaminemos a toda la iglesia para que prediquen el Evangelio con su vida y con su boca. Que vivir el Evangelio y veremos una transformación en nosotros, en la familia y en la iglesia del Señor. Miren, yo gracias a Dios puedo cuidar de mi hogar. Soy parte de una iglesia que tiene 3.500 miembros. La Iglesia Nacional tiene 52.000 miembros. También sirvo en la iglesia latinoamericana. Estoy aquí porque la iglesia tiene pocas actividades, pocas. Hay que dejarlos que disfruten del Evangelio. Mucha carga ministerial. Gracias, hermanos. Permítanme orar. Señor, gracias porque me permites compartir un poco tu palabra y también todo lo que es una realidad en nuestra vida. Gracias por mis hermanos. Yo también me he dejado meter muchas veces en el almud de las ocupaciones, pero siempre tenemos que enfocarnos en lo importante. No es la actividad, sino la intimidad contigo, la intimidad. Tú escogiste a 12 para que estuviesen con Él. Y Señor, es para que estemos contigo. Gracias por mis hermanos. Si alguno en su congregación está haciendo cosas que no tienen que ver con hacer discípulos, hay que dejar de hacer muchas cosas y quedarse
con lo que es necesario y con lo que la Biblia enseña. Hacer discípulos implica predicar, bautizar y enseñar la Biblia, los 66 libros, a todos. Y se bajan un montón de actividades. Y la gente puede disfrutar de la vida cristiana y puede disfrutar de la bendición de predicar el Evangelio, de contar su testimonio, porque vamos a mantener contactos con la gente perdida. Mateo, cuando se convirtió, llenó su casa de impíos y allí vino Jesús a predicar. Gracias por mis hermanos, su vida, su familia, su ministerio y por todo lo que tú has hecho en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Pablo. Gracias, Pastor David, por acompañarnos en este primer tiempo. Y antes de ir justamente con nuestro siguiente expositor, simplemente, hermanos, recordarles, aquí está ya lo que el Pastor David compartió con nosotros. Aquí están las 7 causales de la disminución de la evangelización en las iglesias, y también después ustedes van a encontrar las recomendaciones que le hace. Este documento está ya por interno para que todos ustedes, hermanos, lo puedan disfrutar, lo puedan revisar otra vez, ¿no? Y nos preparamos también que ustedes vayan haciendo las respectivas inquietudes que tengan en relación a esta primera temática. Nuevamente, gracias, Pastor David, por bendecirnos con esta exposición. Y en esta segunda parte vamos a escuchar justamente el énfasis de espiritualidad creciente en las generaciones más jóvenes. Lo vamos a escuchar de labios del Pastor Alex Fajardo. Escuchemos un poquito sobre él. El Pastor Alex Fajardo es ministro ordenado de la Alianza Cristiana Misionera en Brasil. Es vicerrector académico y decano de FATELA. Además es miembro del CLA y del seminario A.W. Tozer. Es doctor en ministerio, ha servido como pastor plantador de iglesias, docente e investigador, y actualmente colabora en la oficina global de la Alliance World Fellowship. Es un placer para nosotros contar en esta noche ya con el pastor Alex Fajardo, quien va a estar disertando sobre el tema espiritualidad creciente en las generaciones más jóvenes. Estimado pastor Alex, un gusto tenerte acá. Bienvenido. Gracias, Pablo. Qué gusto también verte, ver a los hermanos, ver de toda América Latina, estudiantes de FATELA, pastores, amigos, líderes de jóvenes también. Curiosamente, creo que no hay muchos menores de 40 años, ¿cierto? Creo que todos estamos de los 40, 45 hacia arriba. Y es una realidad, ¿cierto? Gracias al Señor que tenemos la oportunidad de reflexionar en este mes sobre el ministerio presente y futuro de la iglesia, las tendencias, las prioridades y realmente gracias a Dios que iniciamos justamente hablando del evangelismo, ¿no? Que hace parte de lo que el Señor Jesucristo nos encomendó. Pero otro tema también que nos llama la atención, que se presenta como una prioridad, como una tendencia, es la espiritualidad creciente en las generaciones más jóvenes. Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el 11 dice: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia. Hermanos, de manera introductoria debo mencionar que los millennials se están convirtiendo en el epicentro, en el núcleo que marca el pulso de la iglesia, mientras que la generación Z está inspirando nuevas formas de vivir y de compartir la experiencia de la fe cristiana. Los millennials de mayor edad en este 2025 cumplen 44 años, mientras que los mayores de la generación Z cumplen este 2025 28 años. Ellos se están convirtiendo en fuerza predominante en la participación comunitaria tanto de la iglesia como de la sociedad. Este panorama trae consigo retos y particularidades
que requieren discernimiento y dominio de nosotros como líderes de la iglesia para dar respuestas claras y oportunas. Dentro de esos retos y particularidades, en primer lugar, hermanos, los millennials son menos propensos y menos comprometidos con el servicio para siempre, que de pronto ofrecían las generaciones anteriores, que desde que entraban en la iglesia podían llegar a los 60, 70, 80 años y seguían sirviendo. No, los millennials no tienen esa propensión al servicio para siempre. Ellos tienen vidas ocupadas y sus hijos, al igual que sus carreras, consumen mucho tiempo y recursos. En segundo lugar, otra de esas particularidades es que más millennials donan a las iglesias o están donando más o ofrendando más a las iglesias, mientras que sumando los aportes de los miembros de más edad, estos aportes sumados de repente se están ya reduciendo. Es decir, dentro de esas particularidades necesitamos crear nuevas estrategias para involucrar a los millennials como donantes cruciales para el futuro de la misión y de las misiones. Esto significa desarrollar una estrategia que les ayude a ver que Jesucristo es una prioridad, ya que ellos están acostumbrados a donar a diversas causas sociales que han captado su atención. Es decir, aparecen causas con animales, o causas con el medio ambiente, o causas con emprendimientos, y los millennials son propensos a colocar allí recursos. Necesitamos que ellos sean más conscientes de que Jesucristo es una prioridad y que sus recursos son importantes. En tercer lugar, los millennials más jóvenes y la generación Z muestran un enfoque más comprometido con el discipulado que otras generaciones. No significa esto que la iglesia en las últimas décadas no se tomaran en serio el discipulado, pero ese tipo de discipulado a menudo se expresaba en tres aspectos: asistir, dar y servir. Si lo reflexionamos, en muchos sentidos, el modelo hacia afuera de la iglesia hizo que dar, ¿cierto?, dar recursos, dar testimonio y servir fueran los objetivos del discipulado. Así es como se sabía que la gente estaba comprometida. Sin embargo, con los millennials y con la generación Z, dar y servir no es el objetivo del discipulado. Interesante. Dar y servir es una consecuencia natural de una fe intensa que ha dominado sus vidas. Una fe formada con más espiritualidad, inteligencia y transformación en el Espíritu Santo. En cuarto lugar, dentro de esas particularidades, la próxima era de la iglesia probablemente será menos impulsada por las actividades y más por la espiritualidad integral. Menos productiva, más personal, menos basada en el rendimiento, más auténtica. Varios estudios muestran cómo más iglesias que siguen haciendo lo mismo de siempre se están estancando o decayendo. Por cada nueva iglesia que se planta, se cierran 3. La generación Z, que se ha quedado en la iglesia, porque ha disminuido, quiere dedicarse a su fe. A ellos no les interesa el cristianismo light, ni la fe de asistimos a la iglesia. Es una generación que refleja hambre de Dios, hambre de esperanza. Una generación cansada de las exageraciones. Ese discipulado del pasado reciente, con la dinámica de nosotros contra ellos, no es concebible entre los más jóvenes. Además, y ya centrándonos en el tema que ahora nos compete, esta generación es en general espiritualmente abierta. Hay investigaciones que dicen que más de 2/3 de la generación Z afirma ser alta o moderadamente abierta a lo espiritual.
Las generaciones anteriores, los X, los boomers, altamente ilustradas, cerradas a lo espiritual, contrastan con los más jóvenes que reconocen la validez y trascendencia espiritual del existir. Frente a la espiritualidad de los más jóvenes hay tres factores a tener en cuenta. Primero, la sensibilidad espiritual de esta generación no garantiza un camino directo hacia el cristianismo. Con la misma facilidad puede orientarse hacia tradiciones como el budismo o hacia formas de espiritualidad individual y autónoma, ¿cierto? Esas autoespiritualidades. En segundo lugar, frente a la espiritualidad de los más jóvenes, aun cuando esa búsqueda conduzca a Cristo, no significa necesariamente que la persona se vincule de manera activa a una comunidad eclesial. Por último, las investigaciones muestran que dentro de la generación Z, la disposición a la apertura espiritual disminuye notablemente al llegar a la adultez, en contraste con la etapa de la adolescencia, donde esa actitud es más fuerte y visible. Un dato que muestran varios estudios es que la asistencia de la generación Z a la iglesia ha disminuido desde el año 2020. Aunque existan algunas excepciones, y aunque los más jóvenes sean más abiertos a la espiritualidad, eso no se refleja en la asistencia a la iglesia. Aunque hay excepciones. ¿Qué hacer con una tendencia como esta, hermanos? Sería prudente redoblar los esfuerzos en el ministerio a las generaciones más jóvenes. Seguir trabajando en una mejor comprensión de su espiritualidad. Descifrar y reaccionar acertadamente frente a la batalla de los algoritmos por dominar la mente de los más jóvenes. Entablar amistad e incluso ser mentor de jóvenes adultos o de adolescentes en la iglesia y la comunidad que nos ayuden con una escucha y un diálogo abierto a entender cómo ellos comprenden la espiritualidad. Ofrecer interés genuino en las relaciones personales, la encarnación en otras realidades y la formación trascendente. Una escucha activa con discernimiento del espíritu o en el espíritu. Intentemos comprender cómo la espiritualidad de los más jóvenes y del mundo presente puede estar profundamente ligada a la espiritualidad de las Escrituras, de la Biblia. Vamos por partes. Hablar de espiritualidad o de Espíritu Santo en nuestro contexto evangélico realmente genera diversos tipos de reacciones, varias de ellas contrarias a lo que la Biblia dice. Esas reacciones, un tanto contrarias o temerosas o temerarias, es consecuencia de por lo menos 4 elementos. Los abusos generados en décadas anteriores en nombre de la espiritualidad o del Espíritu Santo. Las manifestaciones dudosas con expresiones corporales o comunitarias no bíblicas. También por carencias personales o institucionales de estudios teológicos e históricos más profundos en el tema de la espiritualidad. Y por qué no, también por herencia de la Reforma del siglo XVI, que obvió o que omitió algunos asuntos o varios asuntos del Espíritu Santo. Como iglesia, hermanos, pastores, líderes, ya hemos pasado por varias olas espirituales, mal interpretadas, mal definidas, mal experimentadas y mal usadas, que generaron reacciones contrarias a la persona del Espíritu Santo, a nuestra relación con Él. Y a partir de ello, entonces, decidimos limitar o negar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y a través nuestro. Sin embargo, necesitamos recordar que también en la historia del pensamiento cristiano, la definición de quién es Cristo y nuestra experiencia con Cristo también tuvo su época en la que fue mal interpretado, fue discutido y fue
mal experimentado durante siglos, desde la patrística y también recientemente. Pero esa definición de Cristo, esa relación, experiencia con Cristo, también se fue afinando y hoy, por lo menos en nuestra concepción aliancista, nos consideramos cristocéntricos. Lo mismo ha pasado en el pensamiento y la experiencia con Dios como Padre. A pesar entonces, hermanos, de nuestras interpretaciones o experiencias desfasadas, la Biblia es muy clara en lo siguiente, varios aspectos. Voy a tomar solamente tres esenciales. Fue Cristo mismo, quien dijo, y yo le pediré al Padre que mande otro consolador, para que los ayude y los acompañe siempre. Este es el Espíritu de verdad. Es decir, hermanos, tenemos la necesidad moral e intelectual de ser más espirituales. Es voluntad de Cristo que vivamos esta espiritualidad con el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo estuvo presente en la encarnación de Dios en Cristo. Ese nacimiento a través de el Espíritu de Dios que engendró. Quienes nos consideramos cristocéntricos. Cristocéntrico es un término que refleja directamente su significado, ¿cierto? Algo que sitúa a Cristo en el centro de su enfoque, de su teología, de la vida espiritual, de la historia. Quienes nos consideramos cristocéntricos, no podemos desligar la persona, la vida y la obra de Cristo de la persona, vida y obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, solamente podremos ser testigos de Cristo, acertados, valerosos, fieles, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Además, aquí en nuestro contexto de los encuentros de la Confraternidad Latinoamericana Aliancista, hemos escuchado varias veces que la Iglesia de Cristo es espiritual o no es nada. Entonces, ¿cómo vivir la espiritualidad en este tiempo? Bajo la comprensión bíblica y de las generaciones más jóvenes. Bueno, permítanme algunas reflexiones. Primeramente, reconozcamos que espiritualidad es un término confuso y resbaladizo, con diversas definiciones. Espiritualidad no es un término exclusivamente cristiano. Cada religión tiene su definición de espiritualidad. Hasta un modo de vivir no religioso como el naturalismo tiene un entendimiento de la espiritualidad. Al nivel más básico, la espiritualidad tiene que ver con lo trascendente, lo que es mucho más grande que nosotros, que usted como individuo, y la conciencia de la experiencia y la conexión que cada uno de nosotros tiene con lo trascendente. Su entendimiento de lo trascendente, el entendimiento que cada uno de nosotros tiene respecto a lo trascendente, es de vital importancia para entender la vida espiritual. Para el naturalista, por ejemplo, lo trascendente puede ser la experiencia de lo que es bello o bondadoso. Para los budistas, lo trascendente es la unidad indiferenciada que está más allá de la ilusión de la vida. Es una experiencia de carácter no personal, donde la personalidad, tanto la de la persona, la suya, como la de un ser trascendente, es una ilusión. La espiritualidad teísta cree en un ser trascendente. La vida espiritual es la vida de la persona completa, dirigida hacia Dios. El judío interpreta esto como monoteísta, un Dios cuyo nombre es Yahvé. El musulmán también es monoteísta y nombra a Dios, Alá. Pero la espiritualidad cristiana, la que nos compete, va más allá, identificando al ser trascendente como el Dios trino del Antiguo y Nuevo Testamentos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para la espiritualidad cristiana, esta es una vida de interacción
con esta Trinidad. En segundo lugar, Jesucristo, presenta la vida espiritual como una conexión íntima con Él. Permanecer en la vid, Juan 15. Seguirle, Mateo 4, 18 al 22. Escuchar su voz como pastor, Juan 10. Y vivir en el Espíritu, Juan 14, 15 al 31. La espiritualidad es el encuentro de la vida de Dios con la vida humana. Disfrutar su presencia, participar en su obra y recibir su palabra. Es una relación transformadora con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La formación espiritual entonces consiste en cultivar y sostener esa relación con Dios. Esto sucede cuando comprendemos mejor la verdad de la vida espiritual, cuando practicamos con fidelidad disciplinas como la oración, el ayuno, la reflexión, y cuando compartimos la fe en comunidad. Para ello, entonces, las disciplinas espirituales actúan de dos formas: como caminos de acceso que nos conectan con la vida de Cristo, la Biblia, la oración, la alabanza, el silencio, la soledad, el examen personal, pero también como caminos de alineación que nos ayudan a responder a Dios con autenticidad, humildad y transformación. Cuando nuestra espiritualidad es superficial, acumulamos ideas sin permitir que nos transformen. Se requiere reflexión, oración, discernimiento y respuesta para que la verdad de Dios penetre en nuestra vida. Como recuerda Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La vida cristiana combina nuestra responsabilidad personal con la gracia y el poder de Dios. Filipenses 2, 12 y 13. A lo largo de 2000 años, la Iglesia ha cultivado un rico conjunto de disciplinas espirituales, como la oración, la lectura bíblica, el silencio, la alabanza, el discernimiento, el examen personal, que siguen siendo caminos de encuentro y respuesta a Dios. Conocer y practicar estas sendas no solo nos conectan con la vida de Cristo, sino que también nos permite crecer en una fe más profunda, constante y transformadora. Ahora, en el mundo actual, en las generaciones actuales, saturado de ruido informático, con redes sociales invasivas, con sobreinformación y con mentiras que se difunden con facilidad, con engaños que pululan y que el más inocente asume como verdad. La espiritualidad entonces se convierte en un verdadero refugio. Es el espacio donde el ser humano puede alinearse con la verdad y la voluntad de Dios, hallando en ella paz, seguridad y confianza frente a la incertidumbre del presente y el sinsentido que asumen millares de jóvenes. Un tercer aspecto tiene que ver con el sentido moral de la espiritualidad. En Colosenses 1, 9 al 11, que leímos al inicio, Pablo ora para que los creyentes conozcan la voluntad de Dios con sabiduría espiritual, que vivan de manera digna del Señor, que den frutos en buenas obras, que crezcan en el conocimiento de Dios y que sean fortalecidos por su poder. Es clave notar que en todas sus cartas, Pablo no enseña un dualismo entre lo espiritual y lo físico. Para Pablo, lo espiritual no se opone al cuerpo ni a la vida cotidiana, sino que se opone a lo carnal y pecaminoso. Por eso, la espiritualidad cristiana es concreta y abarca toda la existencia. De hecho, para Pablo, la persona espiritual es aquella cuya vida está incorporada en Cristo, vive en Cristo, bajo la influencia del Espíritu de Dios, y ha recibido una nueva calidad de vida a través de la experiencia del Espíritu. Gálatas 3:2. Esta es la esencia, en esencia, la identidad del creyente.
En este sentido, Pablo habla en sus cartas de actos de adoración, fervor, palabras, dones, canciones, bendiciones espirituales, así como de la lucha contra fuerzas espirituales malignas. Pero también promulga que esa vida espiritual se reconoce en el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Se reconoce en la imitación de Cristo y en la práctica ética diaria. Efesios 4, Colosenses 2. La espiritualidad cristiana, entonces, no solo transforma el interior, sino que también guía el discernimiento, ilumina las decisiones, moldea las conductas y otorga sentido trascendente a la vida, al proveer recursos que solo el Espíritu de Dios puede dar. Para las generaciones jóvenes, trascender significa ir más allá de lo individual para dejar una huella positiva en la sociedad. Para las generaciones jóvenes, trascender implica buscar bienestar integral y equilibrio vital, autenticidad en las relaciones y la búsqueda del bien común, flexibilidad en la vida laboral y un compromiso real con los marginados y la responsabilidad social. Trascender no significa o no se limita a los logros materiales, sino que se orienta hacia un propósito profundo, con cambios significativos y un legado que también es profundo. Los jóvenes rompen creencias limitantes y enfrentan retos sociales y tecnológicos para construir, como ellos lo ven, un futuro mejor. Esta visión de trascendencia conecta justamente con el pensamiento de Pablo, quien invita a vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así, la trascendencia para los jóvenes encuentra su plenitud cuando, al igual que en la espiritualidad paulina, une la transformación interior con un impacto real y duradero en el mundo. Para concluir, hermanos, como pastores, como ministras, se espera de nosotros que tratemos con la espiritualidad. En segundo lugar, veamos a la espiritualidad cristiana entonces como la formación de nuestro carácter interior y conducta exterior en colaboración con la obra del Espíritu, para que gradualmente seamos conformados a la imagen de Jesucristo, relacionándonos y alineándonos diariamente con Él. La espiritualidad cristiana en las generaciones jóvenes tiene que ver con las disciplinas espirituales, que no se quedan en lo privado o lo devocional, tampoco en los poderes que se manifiestan con portentos o cosas espectaculares, sino que debe reflejarse en lo ético y la capacidad de discernir, de tal manera que el sinsentido, por estar alejados de Dios, pase a lo trascendental, juntamente con Cristo en la acción del Espíritu Santo. Así también la espiritualidad, a partir de la obra redentora de Cristo, será el camino para las generaciones jóvenes encontrar sentido, paz y trascendencia, tres temas de gran interés para ellos. Para cerrar, vale la pena parafrasear a estos dos grandes hombres de la espiritualidad y la misión. Primero, a Loyola, quien afirmó en el siglo XVI: la persona que es elegida debe ser ante todo una persona de oración y una persona de gran virtud. Debe haber controlado y mortificado todas sus pasiones, de modo que internamente éstas no lo molesten en emitir un juicio sano en los asuntos y le permitan estar compuesto y ejercer dominio propio para hablar. Entre las virtudes indicadas particularmente están la humildad, la caridad y el amor por la sociedad, mansedumbre y bondad, junto con rectitud y celo santo
por la voluntad divina y el servicio. Magnanimidad, iniciando grandes proyectos. Constancia para perseverar en ellos. Fortaleza y paciencia para soportar las debilidades de muchos y las contradicciones, incluso de personas de alto rango y poder. Eso fue siglo XVI. Por otro lado, A.B. Simpson, en los inicios de la Alianza Cristiana y Misionera, afirmaba que el Espíritu del Hijo, que era como él denominaba el Espíritu Santo, otorga santificación efectiva, no solo interna, sino práctica y transformadora. Jesús operó siempre por el impulso del Espíritu, y nosotros también estamos llamados a depender de esa misma fuerza divina para cumplir la misión. Para Simpson, una espiritualidad viva, receptiva y centrada en Cristo es la diferencia entre una vida cristiana que acepta ideas y una vida en Cristo que trasciende cumpliendo la misión. No solo transforma el corazón, sino que impulsa una misión práctica, impulsada por el Espíritu Santo y una visión clara del reino de Dios. Trascendencia. Hermanos, sea Dios impulsándonos a ser más espirituales y que como líderes de la iglesia comprendamos los tiempos y trabajemos por crear espacios espirituales que sean prácticos y misionales, no solo para hoy, sino para lo que será la iglesia de Cristo en los próximos años. Siendo honestos, esto nos sobrepasa. Requiere una convocatoria a los más jóvenes y una escucha muy activa del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Alex, por tu ponencia. Y hermanos queridos, hemos tratado de resumir todo lo que también el Pastor Alex ha compartido de forma magistral con nosotros esta tarde. Así que allí en el chat, por favor, ustedes pueden descargar el documento y anhelamos que sea de bendición, al igual como fue la primera posición, la primera presentación. Gracias, Pastor Alex, por todo lo que nos has desafiado. Y quiero relevar justamente que entre el auditorio, una señorita que desde la ciudad de Quito enfatizó, yo tengo 24 años, y bueno, ese énfasis, ¿no? Cuando nos dijo el Pastor Alex que la mayoría somos de otro rango etario, y es verdad. Qué lindo saber que hay algunos jóvenes escuchándote en esta tarde, querido Alex. Gracias por el desafío que nos planteas a todos y cada uno de nosotros, hermanos. Muy bien, en esta línea de pensamiento queremos ir justamente a lo que va a ser los anuncios, hermanos. No vamos a tener el tiempo de preguntas en esta ocasión, pero sí nos comprometemos, hermanos, a poder hacer llegar la documentación que se ha brindado en esta tarde para nosotros. Sabemos que ha sido de mucho desafío. Queremos darle paso al pastor David Mutre con los anuncios de parte del CLA. Pastor David, adelante. Muchas gracias, Pablo. Alex, gracias por su presentación, siempre oportuna, pertinente. Y quería recordarles que la Confraternidad Mundial de la Alianza realizará su Asamblea Mundial del 8 al 12 de octubre del 2025. La Asamblea Mundial o la Cuadrienal, a ella todos pueden asistir, todos los aquí presentes. La convocatoria cuadrienal será en Yamoussoukro, Costa de Marfil. Animamos a toda la comunidad aliancista a que pueda formar parte de estos valiosos espacios que son de gran bendición para la Iglesia de Cristo. No dice ahí República del Congo, es la República Costa de Marfil. Y juntos es en Costa de Marfil. República del Congo es donde sería antes, pero ya ese lugar no es, sino Costa de Marfil. Y en lo que sabemos, hermanos, hay algunas maneras como llegar a Costa de Marfil. Por ejemplo, hay hermanos que de Perú van a salir Lima, volando directo a Costa de Marfil. Se necesita una visa que le entregan allá, pero acá hay que cancelarla. También hay otros que van a viajar de Sao Paulo hasta Costa de Marfil. Y si tienen una visa Schengen,
europea. Entonces puede ser, por ejemplo, en nuestro país, Guayaquil o Quito, Madrid, y luego de Madrid volar a Costa de Marfil. Los que tienen una visa norteamericana hay vuelos directos de Nueva York a Costa de Marfil. Y entonces hay muchas maneras, o con visa o sin visa, solo pueden ir con su pasaporte, con su cédula. Hermanos, son bienvenidos del 8 al 12 de octubre en Costa de Marfil. Y otro anuncio, también vamos a continuar con estas actualizaciones. Recuerden, cada lunes a las 18 horas o 6 de la tarde, para algunos 6 de la noche, será el día 8, 15 y 22. Hoy 1 de septiembre, el próximo 8, 15 y 22. Les esperamos, hermanos. Muchas gracias por conectarse. Pastor Pablo. Gracias, Pastor David, y queremos reiterarle nuestra gratitud a usted, Pastor David, también a Alex, por bendecirnos con este tiempo tan especial. Felicitarles, hermanos, que desde prácticamente todo el continente, Panamá, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, se han unido para nosotros, y tenemos también a alguien desde Japón, pastores, así que es una bendición todo este tiempo y saber que como una gran familia de la Alianza, de distintos rincones de toda América Latina, o no solamente América Latina, sino no donde estamos justamente ubicados los latinos, se conectan. Gracias, hermanos, por eso. Queridos pastores, Pastor David, Pastor Alex, una vez más, gracias por el tiempo de preparación que les ha tomado esto y bendecirnos con su vida, con su experiencia. Vamos a terminar concluyendo con una oración. Queremos solicitarle a usted, Pastor David, que nos despida en oración. Pastor David. Pablo, muchas gracias por tu dirección. Alex, por tu permanente contribución, y también al equipo logístico en la Iglesia Nacional, allí en la ciudad de Guayaquil. Que el Señor les bendiga. Hermanos, gracias por conectarse. Nos amamos mucho y los amamos mucho. Cada uno sea fiel y enfoquémonos en la predicación del Evangelio a toda criatura. Soberano Dios, en esta tarde y noche invocamos tu nombre. A ti nos acercamos por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Oramos por nuestra agobiada Latinoamérica y también este mundo agobiado por el pecado. El mundo caído tiene un solo remedio, uno solo, y es el Evangelio del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz es la única que limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, las pruebas de la resurrección pueden ser refutadas, pero hay una prueba que es irrefutable, la vida nueva que tú has obrado en nosotros. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ayúdanos, Señor, para que sigamos adelante cumpliendo la gran comisión. Que cada uno sea un testigo, como nos ha recordado Alex también en esta noche. A estas nuevas generaciones hay que llegar con el Evangelio. Y él nos hablaba de una generación de personas sensibles a tu voz, pero que les prediquemos bien el Evangelio, como lo enseña la Biblia. No basta con que la persona levante su mano, o pase adelante, o le anotemos su nombre, o le llevemos a un cuarto para darle un folleto. Todo eso está bien, pero Señor, tenemos que guiar a las personas para que reconozcan que porque han pecado, merecen morir, porque la paga del pecado es muerte, y no hay justo ni aun uno. Toda persona nace con una naturaleza depravada. Todos nosotros, Señor. Pero cuando nos arrepentimos, nos convertimos y pusimos nuestra fe en ti,
tú nos perdonaste. Hiciste de nosotros una nueva persona. Y hoy disfrutamos de la comunión contigo, de esta vida abundante. Y también, Señor, ya tenemos la vida eterna. Sabemos que la muerte no es el fin de la vida. Nada más es pasar para estar contigo y vivir junto a ti por toda la eternidad. Por los siglos de los siglos te adoraremos. Y tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un lugar de tormento eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y también irán allí todas las personas que mientras viven dan su espalda a Cristo. Pero, Señor, tenemos que predicar que así como tú tuviste compasión, tengamos nosotros compasión de los perdidos, para que te conozcan y experimenten esta vida nueva, esta vida abundante. Señor, que nuestra vida refleje el carácter de Cristo, que la vida de mis hermanos y hermanas y mi vida brillen, que sea una vida refulgente. A veces pecamos, Señor, y nos entristecemos, el Espíritu Santo se contrista, pero el mismo Espíritu Santo nos mueve, el Espíritu Santo nos intranquiliza, nos aguijonea para que confesemos nuestro pecado. Y cuando los confesamos, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo salva, Cristo santifica, significa nos hace parecidos a Jesús. Cristo sana. Aquí hay personas conectadas que están enfermas. Bendito Dios, el mismo que sanó a la suegra de Pedro y dijo que la sanó para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que él mismo llevó en el madero los pecados, pero también nuestras enfermedades. Tú sigues sanando hoy, Señor. Sana a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, aunque tengan una enfermedad incurable. Nada hay imposible para Dios. En este momento, Señor, te rogamos, sana a mis hermanos. Aquí hay hermanos también con dificultades económicas. Provéeles, Señor. Tú eres el dueño del universo. De todo, todo te pertenece. Los que no tienen un trabajo, darles un trabajo. Ayúdalos a salir de sus deudas para que puedan tener libertad financiera, vivir con tranquilidad económica. Provéeles, Señor, y haz de nosotros buenos mayordomos. Y ayúdanos que seamos buenos mayordomos del tiempo, Señor. Oh Dios, ayúdanos a vivir santamente, fiel a nuestros cónyuges, estorbando el pecado de nuestros hijos, amando a la iglesia, amando a los perdidos, como tú los amaste. Gracias por estos webinars y por los que vendrán. Nos conectaremos, Señor, con alegría, si así tú lo permites, si aún estamos con vida, lunes a lunes. Y Dios, al que le falta algo, los que van a viajar o viajaremos a Costa de Marfil, Señor, tú sigas proveyendo para que una buena representación latinoamericana estemos allí en Costa de Marfil. Todo para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.